Saludos amigos de YouTube y bienvenidos a otro capítulo de Vanguardia Católica. Hoy hablaremos de la condena que hace la Iglesia a la masonería y antes que todo también saber el por qué el cristianismo es un obstáculo para la masonería. Para empezar, me basaré en los libros siguientes: La verdadera historia de los masones, de Jorge Blaschke y Santiago Río, y La masonería, historia de una sociedad secreta, de H. Paul Jeffers. Basándome en estos textos, pude hacer el siguiente resumen. Los masones enseñan que la base granítica de la futura política en la masonería debe ser la guerra contra el catolicismo sobre toda la superficie del globo, según H. Petruccelli de la Gatina, un masón italiano. Otro masón, P. van Humberg, soberano gran comendador masónico del rito escocés en Bélgica, dice: «Tenemos un cadáver en el mundo de cuerpo presente. Este cadáver es el catolicismo. Tal es el cadáver que hay que echar a la fosa, uniendo al efecto, en un solo esfuerzo, todas nuestras energías para que se haga cuanto antes». Según Glovet Daviela, gran maestro nacional masónico de Bélgica, dice: «La masonería, con la plenitud de su organización, ritos, símbolos y ceremonias, se halla en capacidad de rivalizar con su grande enemigo, la Iglesia romana, si queremos la guerra y guerra a muerte contra la Iglesia». Y H. G. Desmonds, miembro del Supremo Consejo Masón de Francia, dice: «La batalla empeñada entre el catolicismo y la masonería es batalla a muerte, sin tregua ni cuartel. Es menester que allí donde se presente el hombre negro acude el francmasón. Es menester que allí donde en primero levante la cruz en señal de dominio, despliegue el otro el estandarte masónico. Los dos campos están perfectamente deslindados, el campo de Dios y el campo de Satanás, según dice el Papa León XIII. Ya no hay vacilación posible contra la Iglesia o contra nosotros». Fin de cita. La masonería, como ya hemos podido ver en otros capítulos, es un grupo elitista de gente selecta que se apropió de la organización que crearon los francmasones medievales, de aquellos albañiles, y lo compusieron a finales o a principios del siglo XVIII ya personas de la alta sociedad. Cualquiera no puede pertenecer a la masonería, a menos que tenga mucho dinero, pero muchísimo dinero, porque ellos no admiten a los pobres, discriminan a la gente por los bolsillos. Y si bien la Iglesia es un obstáculo para la masonería, es porque ellos quieren imponer estos objetivos que les doy a conocer a continuación. Primero, destruir radicalmente, a base de una persecución descarada, a la Iglesia, o aniquilar por un fraudulento e hipócrita sistema de separación entre ella y el Estado, toda la influencia social de la religión, llamada insidiosamente clericalismo, y hasta donde sea posible, destruir la misma Iglesia y toda religión que sea algo más que un culto vago de la patria y de la humanidad. 2. Laicizar o secularizar por un sistema igualmente hipócrita y fraudulento de neutralidad religiosa toda la vida pública y privada, sobre todo la instrucción y la educación popular. Es de notar que la neutralidad, conforme se la entiende en la circular citada al Gran Oriente de Francia, no es más que un sectarismo anticristiano, anticatólico, ateísta, positivista y agnóstico disfrazado de neutralidad. 3.
La libertad de pensamiento en los niños debe ser desarrollada sistemáticamente en las escuelas infantiles, protegiéndola en todo lo posible contra la influencia contraria, no solo de la Iglesia y de los sacerdotes, sino también de los mismos padres de familia, y eso aún por medios compulsorios, morales y físicos, si fuese preciso. Y terminamos con esta cita sacada de la revista masónica, editada en Francia en 1888 y 1910, donde afirman que el Gran Oriente considera esto como indispensable e infalible para llegar al establecimiento de la República Universal y de la tan deseada paz del mundo. Ante todo lo dicho, vayamos al punto que nos interesa. ¿Cómo condena la Iglesia a la masonería? Desde los inicios de la masonería moderna, en 1717, en Inglaterra, hasta nuestros tiempos, la Iglesia ha condenado en más de 200 documentos este movimiento. En todos ellos se condena la masonería como contraria a la justicia y a la moral natural, así como supone una esclavitud, una inmoralidad, una traición y una apostasía. No estamos interesados en nombrar por razones de tiempo los más de 200 documentos emanados de la Santa Sede, en los cuales la Iglesia ha prohibido, reprobado y condenado la masonería. Nombramos, sin embargo, algunos por su importancia. En A. Documentos. B. Encíclicas. En estos documentos se hace un estudio serio de la masonería, de los fines que persigue y de los medios que emplea en sus objetivos, y de la postura de cualquier católico ante este movimiento. Vamos a saber lo que decían algunos papas al respecto. El Papa Clemente XII, 21 años después de la aparición de la Gran Logia de Inglaterra, indica cuidadosamente las razones por las que las asociaciones masónicas deben ser condenadas desde el punto de vista de la moral, la política y la sociología cristianas y católicas, a saber, primero, el carácter peculiar confesional, anticristiano y anticatólico, y naturalístico de la masonería, por medio del cual teórica y prácticamente mina la fe cristiana en sus adeptos masones y por medio de ellos en el resto de la sociedad, produciendo la indiferencia religiosa y el desprecio de la ortodoxia y de la autoridad eclesiástica. Segundo, el inescrutable secreto y el disfraz insidioso e inmutable de la asociación masónica y de su obra, por medio de la cual los hombres de su calaña irrumpen como ladrones en casa y como raposas tratan de arrancar de raíz el viñedo, pervirtiendo los corazones de los hombres sencillos y arruinando su felicidad espiritual y material. Tercero, el peligro que tales asociaciones envuelven para la seguridad y tranquilidad del Estado y para la salud espiritual de las almas, de donde se sigue una oposición entre dichas sociedades y el derecho eclesiástico y civil. Así, por ejemplo, Clemente XII, en esta Constitución Apostólica, expresa con toda rotundidad: hemos resuelto y decretado condenar y prohibir ciertas sociedades, asambleas, reuniones, convenciones, juntas o sesiones secretas llamadas francmasónicas o conocidas bajo alguna otra denominación. Las condenamos y las prohibimos por medio de esta Constitución, la cual será considerada válida para siempre. Recomendamos a los fieles abstenerse de relacionarse con dichas sociedades para evitar la excomunión, que será la sanción impuesta a todos aquellos que contravinieren esta nueva orden. Esto está sacado de la Constitución Apostólica in eminenti
de Su Santidad el Papa Clemente XII, el 28 de abril de 1738. 13 años después, el Papa Benedicto XIV, en su documento Pro Vidas, reafirma la censura de la masonería y de otras sociedades secretas hechas por su antecesor. Esta censura era pena de excomunión, latae sententiae, reservada de especialísimo modo al Papa. Otro Papa que condena la masonería fue el Papa León XIII en su encíclica Diet Turum Illud, y donde denunció la creciente audacia de las sectas masónicas y definió de nuevo la postura condenatoria de la Iglesia frente a la masonería. La justificación doctrinal de esta postura la hace el mismo León XIII en 1884 con su encíclica Humanum Genus. El núcleo central de este documento está constituido por un análisis de la masonería considerada en sí misma y por un juicio crítico condenatorio de ésta. El Papa León XIII no hace distinciones. Para él no existe una masonería buena y otra mala. Toda secta que profese los principios masónicos y acepte total o parcialmente sus prácticas entra dentro de la condenación pontificia. El juicio que hace a la masonería está incluido en la afirmación de que ésta es contraria a la justicia y a la moral natural. La base para justificar este juicio condenatorio reside en las conexiones totales que unen a la masonería con los principios del naturalismo. Pero, ¿cuáles son estos principios naturalistas que acepta la masonería? Hay que aclarar que el naturalismo es una postura filosófica, pero vayamos a explicarlo. En primer lugar, el dogma de la soberanía absoluta de la razón y de sus consecuencias es un principio de este naturalismo filosófico y se basa en la negación de la verdad revelada y el indiferentismo religioso. Este es sin duda un error teológico de la masonería. Pero el Papa León XIII no solo considera esto, sino que además en esa misma encíclica, Humanum Genus, muestra otra serie de errores masónicos. Por la importancia de esta encíclica, les recomendamos su cuidadosa lectura. Otra de las encíclicas de León XIII, la Praeclara Gratulationis, en uno de sus capítulos entra a considerar el peligro masónico y en este documento el Papa califica a la masonería como una de las acechanzas a la fe católica. En ese mismo documento, el Papa atribuye a la masonería la ambición de lograr el control político de todos y cada uno de los estados. A modo de conclusión, hemos logrado conocer que los masones han sido condenados y excomulgados por la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo. Ellos, digan lo que digan sus actuales seguidores, han participado activamente de asesinatos políticos para favorecer sus propios intereses, como gente de enorme poder económico. Está probado abrumadoramente el carácter discriminatorio de esta secta, que no admite a personas pobres, únicamente a personas de enorme poder económico. Enseñan que Cristo no es Dios, sino que lo es Lucifer, y que la Iglesia Católica es un cadáver al que hay que arrojar a la fosa. Gente como esta, que trama escondidas, que oculta sus verdaderos fines, es peligrosa para la Iglesia y para el propio Estado, como para la propia población civil, a la que manipula desde organizaciones creadas por ellos, desde lo bajo hasta lo más alto, para inculcar la muerte, la venganza y el asesinato. En sí, muchas organizaciones no saben para quién trabajan, ni quiénes las financian. Están mentalizados y actúan en favor de la masonería. Y tal como se dijo, los objetivos que tiene la masonería son de tal magnitud que chocan con los principios cristianos de la Iglesia. Es esto lo que quería exponer para todos ustedes. Y ahora ya saben mejor sobre esta secta y sin entrar en ritos, organizaciones
influencias, reyes y todo lo demás, lo más importante lo dejaré a conocer en los siguientes enlaces a otros canales y a otras personas mucho más expertas que les darán mayor idea de lo que la masonería representa para la Iglesia y de por qué la masonería quiere destruir el cristianismo. Sin más, me despido de ustedes, no sin antes decirles que traten de estudiar o conocer algo de estos documentos para estar mejor preparados ante un enemigo que tiene 1000 caras y es como una serpiente o una hidra de 1000 cabezas. Es difícil encontrarla en todos lados, pero está en todos lados al mismo tiempo. Está y no está, pero si tenemos la preparación suficiente para saber dónde va a atacar este insidioso enemigo, estaremos más que preparados y sabremos cómo defendernos. Sin más me despido, les deseo mucho éxito en todas las actividades que realicen y que Dios los bendiga. Hasta pronto, amigos de YouTube. Abrazos virtuales a todos. Adiós.